Bien. Vamos entonces a ver una serie de ejemplos al respecto de estos temas. El primer ejercicio. Vamos a determinar si algunos de estos pares de vectores no generan a R2. R2 siendo el espacio vectorial de todos los vectores que están sobre el plano. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuáles de los conjuntos que tenemos aquí no generan al espacio vectorial R2. Vamos primero con el conjunto A y vamos ahora con el B. Tenemos entonces estos dos conjuntos de vectores. ¿Sí? Fíjense que ambos conjuntos son vectores en R2, es decir, son vectores de dimensión 2 o de la segunda dimensión. ¿Sí? Lo que yo quiero determinar es cuál de ellos no genera al espacio vectorial. Para que no genere al espacio vectorial, entonces los vectores deben de ser linealmente dependientes. ¿Qué significa esto? Quiere decir que uno de los vectores se puede escribir como un múltiplo constante del otro vector. También quiere decir que el determinante de una matriz construida a partir de los vectores es igual a 0. Cualquiera de estas que yo encuentre es suficiente para determinar que el conjunto no genera a R2. También se puede determinar que no existe una combinación lineal de los vectores. ¿Okay? Vamos entonces con el inciso A. Si yo lo que quiero determinar es si este conjunto genera o no genera a R2, entonces lo que yo debería de estar buscando es si puedo hacer una combinación lineal entre estos vectores para generar cualquier elemento de R2. Cualquier elemento le voy a poner XY. ¿Ok? Entonces, si yo escribo esto en forma de un sistema de ecuaciones, tendríamos A1 menos 3A2 es igual a X y A1 menos 3A2 es igual a Y. Yo puedo escribir este sistema como un sistema matricial, o sea, en forma matricial. ¿Ok? Entonces, si yo logro resolver este sistema y que tenga solución única, entonces sí es un espacio generador. O sea, es un conjunto generador, perdón. Pero si no es solución única, entonces no es un conjunto generador. Otra manera un poco más sencilla de determinar esto es construir una matriz. En esta matriz se van a tomar los vectores que nos dieron y van a ser sus columnas. Y lo que yo quiero es calcular el determinante de esta matriz. Si el determinante es distinto de 0, entonces sí tengo un conjunto generador. Si el determinante es igual a 0, no tengo un conjunto generador. Cualquiera de estos dos que yo resuelva, ya sea el sistema de ecuaciones o el determinante, me va a indicar si tengo un conjunto generador o no. Entonces, en esta ocasión, se me hace un poco más sencillo hacer el determinante. El determinante, entonces, de esta matriz va a ser por que me quedaría menos 3, menos por que es también menos 3. Aquí tengo menos 3 más 3, que es igual a 0. Ya que el determinante me dio igual a 0, quiere decir que estos dos vectores, son linealmente dependientes. Y al ser linealmente dependientes, no generan a R2.
¿Preguntas en eso? Maestra, ¿puede repetir Dime. desde que o sea, cuando le dio 0, lo que dijo después? Es que no entendí bien. Sí, como el determinante de la matriz me dio 0, ¿sí? Al darme este determinante 0, entonces quiere decir que estos dos vectores son linealmente dependientes. Linealmente dependientes. Y si dos vectores son linealmente dependientes, no pueden ser un conjunto generador. Por lo tanto, si el determinante me da 0, son linealmente dependientes y no generan al espacio. Ok, gracias. ¿Sí? Vamos a ver con el otro conjunto que teníamos, que era el conjunto 1, 3, 3, 1. Entonces, tenemos ahora el conjunto de vectores 1, 3, 3, 1. De la misma manera, si yo quiero determinar si este conjunto es o no generador, pues lo que tengo que hacer es poder expresar cualquier vector en R2, que son los vectores de dimensión 2, como una combinación lineal de estos dos vectores. Si esto sucede, entonces yo voy a poder hacer un sistema de ecuaciones. Tendríamos A1 más 3A2 igual a X y 3A1 más A2 igual a Y. Fíjense que para hacer el sistema de ecuaciones, muchachos, lo único que hago es igualar por componentes, es decir, la componente X y la componente Y. ¿Sí? Esas son mis dos ecuaciones. Este sistema, pues yo lo puedo resolver de la manera que ustedes quieran, ¿sí? Y sustitución, igualación, reducción, o lo puedo plantear como un sistema matricial. Maestra, Dígame. entonces ahí siempre va a ir X y Y. ¿Mande? Ahí siempre va a ir X y Y. Le puede poner usted cualquier otra cosa. Generalmente se le pone X y Y porque estamos refiriéndonos a un vector en el plano. Puede ser también X1, X2, puede ser AB, o incluso Más bien podríamos... nomás es un ejemplo, ¿no? Ajá, sí, es un ejemplo general. O sea, Pero me refiero incluso que podríamos hacer un ejemplo particular. puede haber constantes, o sea, que diga 3X o así. No, 3X no. Por ejemplo, podría poner usted 5, 1 o menos 2, menos 3. Algo así. Ok, gracias. Y por ejemplo, maestra, ¿no podría de que aquí enseñarnos a resolver un ejemplo tipo parecido a Parecido. los que pondría en una tarea usted para más o menos introducirnos? Sí, no se preocupe. Sí, estos son más o menos los ejemplos que vienen en las tareas, en las tareas automatizadas, las que ustedes hacen y ahí mismo les da la respuesta, más o menos así son. Ok, entonces, tenemos nuestro sistema, ¿sí? Volvemos, lo podemos intentar resolver y ver si encontramos una solución única, pero también podemos hacer el determinante. Construimos nuestra matriz A, que son nuestros vectores que nos dieron al principio, que eran 1, 3, 3, 1, ¿sí? Y calculamos este determinante. Entonces, en este caso tendríamos 1 por 1 menos 3 por 3. Y esto me da menos 8. Este determinante, entonces, pues es distinto de 0, ¿sí? Y como es distinto de 0, quiere decir que mis vectores son linealmente independientes. Al ser linealmente independientes, entonces quiere decir que estos vectores sí generan el espacio R2. ¿Okay? Regresando un poquito a esto del sistema y lo que preguntaba ahorita, Alan creo que preguntaba, ¿verdad?
Sí, maestra. ¿Qué quiere decir esto? Alan, usted mismo, dígame un vector en R2. Ah, pues, no sé. No se me ocurre nada. 2,3. 2, 3, Ahí, ¿sí? 4, Ahí 5. tenemos un vector en R2, 2,3. A lo que me refiero con esto de que sí generan a R2, quiere decir que cualquier vector, por ejemplo, el 2,3 que me acaba de decir José, lo voy a poder expresar como una combinación lineal de estos dos. Quiere decir que para yo construir el 2,3 debe de haber una constante C1 y una constante C2 que al multiplicarlo por cada uno de los vectores me dé 2,3. ¿Sí? En otras palabras, yo debo de poder encontrar una constante que al multiplicarla por 1 y otra constante que al multiplicarla por 3 me dé 2. Y al mismo tiempo, esta constante multiplicada por 3 más la otra constante multiplicada por 1 me debe de dar 3. ¿Sí? ¿Y eso cómo las encuentro? ¿Cómo determino cuáles son esas constantes? Pues eso lo hago mediante un sistema de ecuaciones, que nosotros ya habíamos visto combinación lineal. Entonces tendríamos C1 más 3C2 es igual a 2 y 3C1 más C2 es igual a 3. Y esto, digo, lo podemos resolver por Gauss o por Gauss-Jordan si quieren, pero pues al ser un sistema de 2 por 2 lo podemos resolver aquí directo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hacemos la primera ecuación por menos 3, tendríamos menos 3C1 menos 9C2 es igual a menos 6. Y al sumar estas dos ecuaciones, me va a quedar menos 8C2 es igual a menos 3. Entonces, C2 pues es igual a 3 octavos. Este valor lo sustituimos en una de las dos ecuaciones originales, en la que ustedes quieran. Yo lo voy a sustituir, no sé, lo voy a sustituir en la segunda. Entonces vamos a tener que 3C1 menos 3, más 3 octavos, perdón, es igual a 3. C1 entonces pues va a ser 3 menos 3 octavos sobre 3. Y esto debería de dar 7 octavos. Entonces C1 es igual a 7 octavos. Y esos son los dos valores, ¿sí? Encontramos un sistema con una solución única, porque ya habíamos dicho que eran linealmente independientes, que eso quiere decir que sí son un conjunto generado. Si ustedes me dan un vector distinto aquí, ¿sí? Vamos a decir que ustedes me dan el vector, no sé, menos 5, menos 11, ¿sí? Entonces, con un vector distinto, vamos a obtener distintos valores para C1 y C2, pero independientemente de que sean distintos, sí vamos a poder encontrar esos valores, siempre. ¿Se entiende? Entonces, con que sea un generador en el espacio R2, ya se puede hacer con cualquier vector. Sí, porque genera a todo el espacio, o sea, cualquier vector en R2, incluso vectores raros que se les puedan ocurrir, raíz de 2 sobre 5, pi tercios. Incluso con esos vectores se pueden encontrar los valores de C1 y de C2. A eso se refiere el conjunto generador, ¿sí? Que al final, pues vas a poder crear cualquier otro vector del mismo espacio. ¿Se entiende más o menos? Entonces ahí la respuesta sería nada más saber si es un conjunto generador, por así decirlo. Sí. El inciso B es un conjunto generador. Más entonces cuando es un conjunto generador, en este caso que sí lo es, no tengo que multiplicarlo por alguna matriz o algo así para comprobarlo. O sea, bueno, no para comprobarlo porque ya está comprobado.
Pero, por ejemplo, lo que hizo en este problema, cuando mi compañero dijo 3 y 2 me parece, Ujú. no tenemos que hacer lo mismo con los... Ay, no sé cómo preguntar. O sea, el problema se acaba aquí, ¿sí? Con el solo hecho de calcular el determinante y que este sea distinto de 0, con eso basta para decir que sí genera al espacio. Esto de acá es una comprobación. Es una comprobación para ver cuáles son los valores de las constantes para la combinación lineal. Pero el problema se termina al encontrar el determinante distinto de 0. Ah, ok. Gracias. Entonces, sin hacer todo lo de los matrices de Gauss, podemos de que calcular el determinante y ahí sacar el problema. ¿Sí? Con eso. Miren, ahí les va un problema un poquito más distinto. Igual, ¿sí? Nos estamos preguntando... perdón. Nos estamos preguntando lo siguiente. Yo quiero saber si el siguiente conjunto genera a P subíndice 2. ¿Quién es P subíndice 2? P subíndice 2 son todos los polinomios de grado 2, ¿sí? La manera general de escribir un polinomio de grado 2, pues es ax cuadrada más bx más c. ¿Ok? Entonces, lo que yo estoy preguntándome es si estos dos polinomios, el polinomio 1 menos x y el polinomio 3 menos x cuadrada, son linealmente independientes. Porque si son linealmente independientes, entonces sí generan al espacio vectorial, que es el de los polinomios de grado 2. ¿Sí? ¿Y cómo le hago para determinar si son linealmente independientes? Bueno, quiere decir que cualquier polinomio de grado 2, en este caso voy a tomar este caso general, lo puedo formar o lo puedo construir con una combinación lineal de estos dos polinomios. Es decir, C1 por 1 menos x más C2 por 3 menos x cuadrado. ¿Sí? Esta combinación lineal, o sea, para encontrar los valores de C1 y de C2, pues yo tendría que hacer un sistema de ecuaciones. ¿Sí? ¿Cómo quedaría el sistema? Pues vamos primero, voy a simplificar esto lo más posible, ¿sí? Para irnos paso por paso. De este lado tendríamos, del lado derecho, vamos a tener C1 menos C1x más 3C2 menos C2 por x cuadrado. Entonces, el sistema de ecuaciones, muchachos, me quedaría término a término. Quiere decir, vamos a igualar las x cuadradas. Tenemos menos C2 es igual a A. Luego vamos a igualar los términos con x. Vamos a tener menos C1 es igual a B. Y por último, vamos a igualar los términos independientes. C, y de este lado tenemos C1 más 3C2. ¿Sí? Ese es mi sistema de ecuaciones. Vamos a ponerlo en forma matricial, a ver qué me queda. A veces es más fácil visualizarlos así. La primera sería 0 menos 1, A. Luego, menos 1, 0, B. Y por último, 1, 3, C. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí un sistema, ¿sí? Vamos a tener un sistema que de inicio no vamos a poder nosotros hacer el determinante.
¿Por qué? Pues porque este lado no es un sistema cuadrado, entonces no lo voy a poder resolver, ¿sí? Si yo quisiera, si yo quisiera resolver esto mediante Gauss o mediante Gauss-Jordan, pues lo que tendría que hacer sería completar el sistema. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? Entonces lo voy a completar con un renglón de ceros para que quede un sistema cuadrado. Y podemos empezar a resolverlo. Miren, por ejemplo aquí, si intercambiamos el renglón 1 con el renglón 2, tendríamos menos 1, 0, 0, A, 0, menos 1, 0, B, A, y este queda igual. ¿Ok? Entonces, si hacemos esto, pues aquí ya tenemos prácticamente nuestro primer pivote, nada más hay que multiplicar por menos 1. Luego, ya tenemos aquí este elemento como 0, solamente hay que transformar el último elemento de la primera columna. Así que tendríamos el renglón 1 por menos 1 más el renglón 3. O básicamente el renglón 1 menos el renglón 3. ¿Sí? El renglón 1 no lo estoy modificando porque es el pivote y el renglón 2 pues tampoco lo tengo que transformar. Tendríamos entonces nada más 1 por menos 1 menos 1 más 1, 0. 0 por menos 1, 0 más 3, 3. 0 por menos 1, 0 más 0, 0. Menos b por menos 1, b más c, pues b más c. ¿Ok? Tenemos aquí también, muchachos, ya un menos 1. Entonces, para convertirlo en un 1, pues únicamente tenemos que multiplicar por menos 1 también. El renglón 1 no lo vamos a modificar, tampoco el renglón 3. Y el renglón 2 me quedaría como 0, 1, 0, menos a. Y entonces, aquí lo único que tenemos que hacer es transformar este 3 en un 0. Así que haríamos el renglón 2 por menos 3 más el renglón 3. El renglón 1 no se modifica, el renglón 2 es mi pivote, tampoco se modifica, y el renglón 3 me va a quedar como, va a ser 0 por menos 3, 0 más 0, 0, 1 por menos 3 menos 3 más 3, 0, 0 por menos 3, 0 más 0, 0, menos a por menos 3, 3a, más b más c, pues 3a más b más c. ¿Okay? ¿Qué tenemos aquí entonces? ¿O qué significa esto? ¿Alguien se acuerda? Que solución única, algo así. No. Indeterminado. Es un sistema indeterminado, ¿sí? Entonces, como es un sistema indeterminado, muchachos, quiere decir que no tiene solución. Estos dos polinomios que teníamos al principio, ¿sí? Estos dos polinomios van a ser linealmente dependientes. Y si los polinomios son linealmente dependientes, no generan el espacio de los polinomios de grado 2. ¿Sí?
¿Sí se entiende eso? Sí. Déjenme ver aquí. Otra manera más sencilla, digo, esta es la manera como correcta y formal, ¿no? De determinar esto. Pero otra manera sencilla de determinarlo es mediante aquí, desde la primera matriz, ¿sí? En esta matriz, muchachos, tenemos dos columnas y tres renglones. En otras palabras, tenemos un número de columnas menor al número de renglones. Cuando esto suceda, ¿sí? Cuando tengamos más columnas que renglones, automáticamente vamos a tener un sistema que es linealmente dependiente. ¿Sí? Y si es al revés, más columnas que renglones. Si tiene más columnas que renglones, ahí tendríamos que hacer el sistema, porque en ocasiones sí se puede hacer conjunto generador. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos también a hablar de polinomios. Vamos a tener ahora, fíjense, ¿qué pasa aquí? Vamos a tener el siguiente conjunto. El 1 menos x, el 3 menos x cuadrada y el x. Fíjense que es el mismo conjunto que antes, pero le agregué un vector extra, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué pasa. Si yo hago otra vez el sistema de ecuaciones, o la combinación lineal más bien, vamos a tener C1 por 1 menos x, más C2 por 3 menos x cuadrada, más C3 por x. Y esto tendría que ser igual a x cuadrada más bx más c, que es la forma general de un polinomio de segundo grado, ¿sí? Entonces, mi sistema quedaría ahora como... vamos a tener aquí... Vale, lo voy a escribir todo para... Vamos a tener primero las ecuaciones cuadráticas, que sería menos C2 x cuadrada es igual a A. Luego las ecuaciones lineales, que son las que tienen x, menos C1x más C3x es igual a bx, voy a la x cuadrada de este lado. Y por último, las ecuaciones del término independiente. Tendríamos C1 más 3C2 es igual a C. ¿Sí? Entonces el sistema quedaría como 0, menos 1, 0, menos 1, 0, 1 y 1, 3, 0. En este caso, tenemos una matriz de coeficientes que ya es cuadrada. Entonces, en lugar de resolver el sistema mediante Gauss o de Gauss-Jordan, podemos hacer el determinante. Que es un método un poquito más rápido. Si calculamos este determinante y nos da 0, pues ya sabemos que es linealmente dependiente, pero si nos da distinto de 0, va a ser linealmente independiente. Entonces, este determinante, yo lo voy a calcular por el método de menores, pero también lo pueden hacer por el método de las estrellas y así es como se les facilita. Entonces sería 0 por, lo voy a hacer aquí así muy específico. Entonces quito primer columna, primer renglón y me queda este determinante de 2 por 2. 0, 1, 3, 0. Menos el segundo término, que es menos 1. Entonces quitamos
segunda columna, primer renglón, y me va a quedar un determinante de 2 por 2, que es menos 1, 1, 1, 0. Y por último, más 0 por, quitamos primer renglón, tercer columna, y nos queda menos 1, 0, 1, 3. Los primeros dos determinantes, perdón, el primero y el último determinante se hacen 0, ¿verdad? Porque estamos multiplicando por un 0 aquí. Entonces únicamente me va a quedar calcular el término del medio. Aquí menos por menos va a ser más, entonces me queda 1 y me queda nada más este determinante. ¿Qué sería? Este por este, 0, menos este por este, 1. Esto me da menos 1. El determinante es distinto de 0. Como es distinto de 0, quiere decir que los polinomios son linealmente independientes. Y al ser linealmente independientes, generan el espacio P subíndice 2. ¿Se ve la diferencia entre este ejemplo y el anterior? Sí. ¿Sí? ¿Preguntas, preguntas? No, maestra. Muy bien. Vamos a ver qué más. Bueno, Entonces, nada de un más. momento independientes y dependientes, ya no hay que hacer nada más. No, con eso determinamos que sí generan al espacio que nos están pidiendo. Maestra, nada más podría explicar lo que hizo al principio. Es que se trabó y donde empezó a hacer algo de la ecuación. Aquí Digo, esto. sí, donde empezó de ax al cuadrado más bx más c. Ok, pues nada más tomamos cada uno de los vectores e hicimos la combinación lineal con ellos. Entonces es el primer vector por C1. Le estoy diciendo vectores, muchachos, porque acuérdense que estamos hablando de espacios vectoriales, pero en realidad son, en este caso, pues son polinomios. ¿Sí? Entonces, el segundo polinomio por C2 y el tercer polinomio por C3. Eso tiene que ser igual a un polinomio de grado 2, que la forma general de escribir el polinomio de grado 2, habíamos dicho, era ax cuadrada más bx más c. Y luego lo único que hicimos fue igualar este término a término, o sea, todas las x cuadradas se igualan, todas las x y todos los términos independientes. Fíjense, x cuadrada es c2 por menos x cuadrada. Aquí está. Y eso debe ser igual a x cuadrado. Aquí está. Luego, las x, c1 por menos x, aquí está, c3x, aquí está, que es igual a bx, aquí está. Y por último, tendríamos los términos independientes. C1 por 1, aquí está, C2 por 3, que es precisamente este de aquí, y eso tiene que ser igual a C. Ah, ok, entonces solamente despejó todo, cada término. Sí, nada Ah, más. sí, ok, gracias. ¿Sale, muchachos? Entonces, está un poquito más claro esto de conjunto generador y lo de dependencia e independencia lineal. ¿O sigue habiendo alguna pregunta al respecto?